Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez a El Business. Hoy traemos otro gran invitado. Me encanta tener a invitado. Todos mis invitados han sido muy especiales, pero creo que Carlos es una persona que en particular no tengo el gusto de conocer en persona, pero admiro muchísimo su trabajo. Me parece que lo que has venido haciendo de darle ese valor tan importante a una de las partes más importantes de las ideas, que son los nombres, ¿no? O sea, las palabras, la creatividad, todos los conceptos que han surgido a partir de lo que tú comunicas, me parece increíble. Entonces estoy muy honrada de que estemos platicando aquí hoy, Carlos. ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias por invitarme, siempre digo esto, ¿no? Que una de las cosas que más me gusta, pues es hablar, y sobre todo si puedo hablar y contar sobre lo que hago, pues está muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces también te agradezco por permitirme platicar sobre esto un rato. No, pues a ver, cuéntanos para quienes no te conozcan, ¿quién eres? ¿Qué es Secret Name? ¿De dónde vienes? Pues si no me conocen, mi nombre es Carlos Cornejo. Principalmente, pues yo tengo un estudio llamado Secret Name. Es el primer estudio enfocado en la creación de nombres. Fue el primer estudio, el que empezó la industria del naming como tal en México. Y nos tocó como mucho de esta parte de estructurar pues la industria, ¿no? O sea, es una industria que no existía. Entonces, nuestra intención no solamente fue como, bueno, pues vamos a dedicarnos a hacer nombres y tener clientes y ya, sino más bien pues poder formar esta industria para que más personas que se quisieran dedicar a esto de manera profesional pues lo pudieran hacer, ¿no? Claramente no éramos los primeros haciendo nombres en el país, ¿no? Habían otras personas. Sin embargo, no había un modelo de negocio como tal para hacerlo, una empresa específica para hacerlo, una estructura de cómo llevar una empresa o un negocio de este estilo, y profesionales que se dedicaran de manera exclusiva a esto, ¿no? Entonces, pues es mucho lo que quisimos formar. Obviamente, pues el estudio se enfoca en la creación de nombres para todo tipo de proyectos, pero siempre también digo que es como Secret Name es un estudio enfocado en experimentar, en documentar, en generar conocimiento alrededor de los nombres y cómo los utilizamos, ¿no? Para poder compartirlo después, y eso es lo que va formando pues todo lo que hoy conocemos del naming y cómo se hace pues en el país y en Latinoamérica en general. Ok. ¿Cómo surge la iniciativa de justo especial? O sea, porque el naming al final es como parte del branding, ¿no? O sea, y de la creación de una identidad, pero tiene su grado de complejidad. O sea, no es nada más de, le vamos a poner, bueno, la mayoría de la gente como que lo que hace es menospreciar esta parte de los nombres y le da como la connotación que cree que sabe. Entonces, ¿cómo surge en ti y en tu equipo esta necesidad de profesionalizar esta parte del naming y hacerla el proyecto que hoy es? Pues, o sea, básicamente como todo, pues va evolucionando, ¿no? O sea, pensemos en cómo fue la evolución de la comunicación. O sea, al principio era, pues necesitábamos anunciarnos, ¿no? Como marca, y entonces pues poníamos pues anuncios en el periódico, en la radio. Después nos dimos cuenta que éramos tantos que necesitábamos una campaña para poder crear el anuncio. Entonces, las primeras agencias de publicidad se crean así, ¿no? A partir de cómprame el espacio en el periódico y yo te regalo la campaña. Uh-huh. Luego se separaron entre agencias de medios y agencias creativas. Dentro de las agencias creativas luego se enfocaron en únicamente branding, ¿no? O sea, es como que hace tal vez unos 20, 25 años, alguien que se dedicara a branding era como, ¿por qué? Si es pues, una agencia que me hace todo, ¿no? Uh-huh, claro. Y así fue separándose hasta que hoy, pues llegamos a esta etapa, ¿no? En los últimos, pues menos de 10 años, que se enfoca específicamente en el área de naming y que también se ha ido despegando también de otras áreas. O sea, hoy hay estudios enfocados en tipografías, uh-huh, estudios enfocados solo en logotipos, estudios enfocados en paletas de colores. O sea, ya hay una especialización y la tendencia siempre ha ido a la especialización. O sea, no es algo actual, solo que la especialización cada vez es más pequeña, digamos, ¿no? Sí. O sea, la creación de un estudio solo de branding fue especialización. Hoy sí, la creación de un estudio solo de naming es especialización, y seguramente habrá una evolución posterior que hoy todavía no tenemos en mente, pero existirá. Desde mi lado específico, desde mi historia, llevo 12, 13 años haciendo nombres para marcas.
Y creo que desde el principio uno de los principales problemas con los que me enfrenté es que no había conocimiento alrededor de esto, o sea, no había teoría, no había experimentación, no había como nueva lectura alrededor de esto. Lo que teníamos eran cosas que venían desde hace 40 años y que se han medianamente actualizado o que se habían medianamente actualizado, pero no se habían generado nuevas teorías, nuevas corrientes, nuevos enfoques. Era repetir lo que ya se había escrito por los últimos 20 o 30 años. Y eso hacía que, pues, al final todo cambió, o sea, el mercado cambió, la gente cambió, la forma de comprar, el cómo se hacían marcas cambió, pero los nombres no. Entonces seguíamos haciendo nombres como se hacían en los 60s. Y el problema era ese, ¿no? Que ya no se adaptaba desde el principio fue como ok, me gusta esta área y quiero hacer más fácil mi trabajo y mejor. Claramente la teoría que existe, o sea, leí todos los libros, fui con todos los autores, hablé con muchos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y era pues nada de esto creo que se adapta a nuestro contexto, porque la gran mayoría de esto venía principalmente de Estados Unidos. Sí. Entonces no se adapta a nuestro contexto y no se adapta a nuestra realidad actual. Porque no contemplan cosas tan básicas como el registro de marca, o sea, ese tipo de cosas en esa, si tú te metes a ver toda la teoría referente al nombre de 10, o sea, hace 10 años para arriba, muy pocas veces se menciona el tema del registro de marca, más allá de, ya que tengas el nombre, ve a validarlo. No había una estructura, un formato, algo. Y en ese afán de tratar de hacer mi trabajo más sencillo y mejor, pues creo mi propio proceso para hacerlo, pero desde el principio yo soy una persona que le gusta compartir mucho pues lo que aprende, lo que hace, lo que ve. Entonces decido empezar a compartir este conocimiento y de ahí pues muchos años después surge la idea de hacer un estudio enfocado únicamente en esto y pues se abre Secret Name como tal y pues el crecimiento fue exponencial muy rápido. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que tiene tanto a nivel creativo como a nivel negocio? Y bueno, en esta parte que mencionas legal, la creación de, o sea, ni siquiera la creación, el nombramiento de un tipo de negocio de algo en particular. Creo que la creación de nombres como tal es la parte sencilla. La parte difícil es, uno, cuando tienes un cliente, convencer al cliente de que esto es lo correcto. Y dos, si es tu negocio, pues tomar ese riesgo, porque al final siempre va a ser un riesgo. Y veámoslo así, o sea, estamos tratando de crear una marca nueva, estamos tratando de crear un nombre nuevo. Pues la idea es diferenciarnos de lo que ya existe. Entonces muchas veces tenemos esta idea de quiero un nombre para mi restaurante de donas que suene a restaurante de donas, ¿no? Pero pues la realidad es que eso es lo peor que podríamos hacer, porque nos vamos, o sea, si cuando lo vemos suena a restaurante de donas, es porque ya hemos visto uno así. Consciente o inconscientemente lo vamos a comparar. Claro. La realidad es que lo que tendremos que buscar es que no suene a un restaurante de donas, sino que suene a otra cosa por completo, para entonces adentrarnos en la marca, adentrarnos en el nombre, adentrarnos en la comunicación y darnos cuenta de todo. O sea, también uno de los mitos principales antes era el hecho de que el nombre, cuando yo lo vea, uno, me tiene que enamorar y dos, tiene que decirme todo lo que hago. Y la realidad es que no, o sea, el nombre es una de las partes de lo que hace una marca completa. Sí. No nos puede dar todo, lo que sí nos tiene que dar son ciertas características que nos ayuden a contar una historia, que nos ayuden a tener una propiedad sobre él, ¿no? Y que se diferencie de todo lo demás. Entonces realmente el reto más grande es que tú como dueño de marca entiendas eso, porque al final es como, es que no he visto nunca un restaurante de donas que se llame así, entonces no sé si va a funcionar, pero el hecho es que justo es eso, o sea, tan solo por ser diferente, ya tienes un punto a favor. Ahora, sobre eso hay que trabajarlo. Y no se trata solamente de ser diferente porque sí. O sea, no solo se trata de todos son rojos y yo voy a ser amarillo. Porque, pues, no necesariamente esa es la respuesta correcta. Pero tienes un muy buen trabajo detrás de ese nombre. Puedes tener el nombre que tú quieras y se va a lograr posicionar y va a tener esa frescura y va a tener ese empuje que necesitas, ¿no? Entonces, ese es el reto principal, o sea, la parte de hacer el nombre sencillo, la parte de entender cómo funcionan los nombres, para qué nos sirven realmente y hacia dónde tenemos que apuntar, es la parte más compleja, tanto de nuestro trabajo como creadores,
como la parte de, o sea, el dueño o dueña de la marca, pues aventurarse en esto. Ok, hablabas de que pues es un riesgo, ¿no? O sea, al final es un riesgo el atreverte, obviamente con ayuda de personas como ustedes, bueno, como tú y tu equipo, pues dar para los clientes es esta idea de dar el brazo a torcer, pero realmente es confiar, ¿no? Es un ejercicio de confianza. ¿Cuál considerarías tú que es uno de los beneficios que a lo mejor un cliente no percibe a la primera de dar ese salto y arriesgarse a confiar en lo que, por ejemplo, ustedes les dicen al momento de hacer este tipo de estrategias? Uno, creo que de las principales cosas es entender que tenemos que ver al nombre como algo futuro. O sea, el nombre no va a quedar perfecto para lo que hago hoy. ¿Por qué? Simplemente porque el nombre va a durar más va a durar más que la actividad que hoy realizo, ¿no? Contaba hace poquito de un proyecto que tuvimos que era un restaurante de hamburguesas, donde originalmente nos decían, es que vamos a ser un restaurante que solo va a vender hamburguesas de un tipo al cual le vas a poder agregar queso, y es todo. Un tipo de papas que vas a poder elegir, no hay más, y 3 o 4 refrescos, y es todo. Y va a estar en una gasolinera en la carretera. Entonces queremos que el nombre se relacione con velocidad, con carretera, con gasolina, porque gasolina para el coche, gasolina para el cuerpo, o sea, y que sea sencillo y práctico, porque de eso se va a tratar. Y ahí, por ejemplo, nuestro trabajo fue el trabajo más grande fue hacerle ver al cliente que ese no era el camino adecuado. ¿Por qué? Porque hoy tenía eso, pero el nombre va a durar 50, 100, 200 años. Y probablemente en ese tiempo va a evolucionar el negocio. Queremos que le vaya bien, entonces va a crecer. ¿Y qué va a pasar el día de mañana que su local no esté solamente en una gasolinera, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegue a otros lados? ¿Qué pasa cuando quiera agregar un producto nuevo o agregar una opción nueva? Cosas que pasan en los negocios todos los días. O sea, ¿va a estar dispuesto a no hacerlo o va a estar dispuesto a tener que cambiarle el nombre posteriormente? Uh-huh. Entonces fue constante como, ok, confía en nosotros, confía en nosotros. Bueno, con este proyecto enfocado a este restaurante de hamburguesas, pues al final, como te decía, ninguno de los nuevos o de las ubicaciones está dentro de una gasolinera. Uh-huh. Y la cantidad de productos que hoy tiene es gigantesca. Tiene desde hacer su propia cerveza artesanal, tiene hamburguesas, tiene galletas, tiene otros tipos de postres, tiene helados, tiene ya una gama gigante de productos propios que obviamente si hubiéramos hecho lo que nos pedían un inicio en el brief, pues no hubiera funcionado, o sea, se hubiera tenido que cambiar. No voy a decir que gracias al nombre llegó a ese punto, porque no, o sea, es una combinación de muchas cosas, pero el nombre entonces sigue funcionando a pesar del tiempo, ¿no? Entonces a eso me refiero, que nuestro trabajo es ver eso antes de que pues los demás lo vean, porque pues no, obviamente no están enfocados en esta área, y que nuestro trabajo proponga el qué pasaría si llega a esta situación y esté cubierta, ¿no? Cosa que a veces es, no, sí, pero quiero que quede bien, o sea, ok, pero cuando lo vean que está en una carretera no va a tener sentido. Pues no, porque no se trata de eso, o sea, sino se trata de cómo evoluciona. Entonces, eso es como que de las cosas principales o de los puntos que pues tratamos de irles encaminando a, y que también entiendan que al final del día, pues si están llegando con nosotros es porque necesitan a alguien o porque están buscando a alguien especialista en el área, ¿no? Y probablemente, pues que les pueda resolver esos problemas que todavía no han pensado. Y ese es nuestro trabajo. Por eso en el día a día a veces es ese el tema principal, más allá de qué tan difícil va a ser generar un nombre a ese proyecto. Ok. Y bueno, en la parte creativa yo supongo que también tienes varios retos, ¿no? O sea, ¿cómo me podrías, más bien me gustaría que nos platicaras esa parte de la creatividad, ¿no? Porque creo que el naming tiene como esa virtud de que sí hay una parte creativa muy importante, pero también, como lo mencionas, hay una parte estratégica que también tiene un impacto en esa creatividad. ¿Cómo le hacen ustedes para ir equilibrando esas dos características dentro de lo que ustedes hacen? El enfoque que tenemos en el estudio y la manera de hacer las cosas también tiene que ver mucho con que, o sea, un naming creator está más cercano a un abogado que a un diseñador. ¿A qué me refiero?
cuando tú trabajas y cuando tú estás creando el nombre para cualquier tipo de proyectos, porque ojo, hacemos nombres para empresas y para servicios y para productos, pero para canciones, para nombres artísticos, libros, eventos, o sea, todo lo que se les ocurra que puede tener un nombre, personas, mascotas, absolutamente todo, lo hacemos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Entonces, el enfoque principal es cómo va a funcionar dentro de un mercado y cómo va a funcionar cumpliendo con todas las normas y leyes que la autoridad, dependiendo del país en el que estemos trabajando, nos pide, ¿no? Más allá de solo sentarnos a pensar ideas, porque pues podemos tener la mejor idea, el mejor nombre, el que más le va a gustar al cliente y el que va a ser perfecto para lo que quiere y para lo que busca, pero si legalmente no es viable, si no tiene una estrategia comercial, no nos va a servir de nada. O sea, es mejor tener un nombre que tenga una estrategia comercial y que funcione mejor legalmente, aunque no sea lo ideal para lo que se imaginaba el cliente, porque eso es lo que realmente le va a servir, porque es lo que realmente va a poder utilizar. En ese sentido, por eso a veces es como, y en el estudio siempre lo platicamos, ¿no? Un cliente se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a él. ¿Por qué? Por el simple hecho que tenemos todas las bases de trabajo en el cual pues podemos guiarlo de la mejor manera para que pueda elegir lo que le va a servir mejor y lo que lo va a hacer y le va a ayudar a crecer, que para eso nos contratan, ¿no? Entonces, y lo voy a ejemplificar de esta manera. Hubo una época, ¿no? En el diseño, pensamos en el branding, donde incluso tal vez todavía no era branding como tal, sino era hacer logotipos, por decir alguna cosa, donde si un restaurante de hamburguesas llegaba, pues esperaba tener un logo con una hamburguesa, ¿no? Hubo una época donde eso. Y el sorprender, o sea, o el hacer algo creativo, voy a poner comillas, era el cómo hacíamos una hamburguesa que se viera como una hamburguesa, pero se viera diferente, ¿no? De otra forma, con otro trazo. Esa era la innovación. O sea, el seguir haciendo una hamburguesa, pero que no se parezca a otras hamburguesas, ¿no? Okay. Hasta que llegó el punto que obviamente eso se volvió poco sostenible. Uno, porque pues la cantidad de combinaciones ya cada vez eran más, o sea, seguían existiendo combinaciones posibles, pero ya eran las variantes entre una y otra ya eran muy pequeñas, ya eran casi imperceptibles, más que para alguien que pues está especializado en el tema. Y dos, ya también se volvía aburrido para los usuarios. Es como ver un restaurante de hamburguesas con un logo que tuviera una hamburguesa, pues dices, ok, ¿no? O sea, ya tal vez no es tan útil por simplificar algo. Bueno, evolucionamos y hoy sabemos que hay una gama de ideas y cosas alrededor que ya no solamente nos podemos centrar en cómo le pongo una hamburguesa, sino puedo hacer otras cosas, ¿no? Okay. Puede ser que en algún punto encuentres una manera de que una hamburguesa quede bien en el logo y funcione y todo, y está muy bien, pero por default vas a pensar en más cosas y no te vas a concentrar solo en eso, ¿no? Claro. Bueno, en el área del naming estamos en esa etapa en la cual la gente espera ver un nombre que haga alusión a la hamburguesa, ¿no? Okay. De una manera diferente. Por eso de repente cuando nos encontramos con nombres que son como juegos de palabras entre la palabra hamburguesa y algo más, es como, oh, está increíble, súper creativo. Pero la realidad es que no, o sea, solamente se está yendo a lo mismo que hemos visto por décadas y décadas y décadas, y no está en función a algo estratégico, comercial y legalmente hablando. Totalmente. Porque estamos todavía en esa etapa como cuando estuvimos en la etapa del diseño, que eso sucedía. Vamos a llegar a la etapa donde estamos en el diseño hoy, ¿no? Que es, pues ya no pensamos en una hamburguesa de primera mano, así en el nombre ya no vamos a pensar en cosas relacionadas a la hamburguesa para nombrar un restaurante de hamburguesas, sino nos vamos a alejar mucho más. Estamos empezando a llegar a esa etapa, ¿no? Pero pensemos que la industria del naming pues lleva 5 o 6 años. La industria del diseño lleva, ¿no? Décadas. Entonces, es por tener una comparativa, lo podríamos comparar con la publicidad y lo podríamos comparar con muchas otras cosas, pero teniendo como esta comparativa del naming con el diseño, pues llevan 50, 60 años evolucionando, el naming lleva 5. Entonces, tenemos que entender eso para poder ver pues más allá y que las marcas sigan creciendo. Totalmente. Y mencionaste una palabra que me parece que no muchos se atreven justamente a ni siquiera ni ya digamos utilizarla, o sea, adentrarse en el proceso que es la innovación. Porque obviamente en esta parte de innovar
pues es un gran riesgo, o sea, implica muchas cosas, implica mucha paciencia, etcétera. Y sin embargo, ustedes podríamos decir que le incluyen dentro de las ventajas competitivas que tienen trabajar con ustedes es la innovación, o sea, ver más allá, tener claras esas expectativas que se puede tener y obviamente que le vaya bien al negocio. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con esta resistencia a la innovación que tienen algunos clientes y sacar partido de ella como parte de lo que hace Secret Name? O sea, creo que al final normalmente siempre recibimos como proyectos en los cuales quieren ser, como con esta famosa palabra, ¿no? Quieren ser disruptivos o quieren ser innovadores. Pero su idea de disrupción o de innovación, la mayoría de las veces, no en todas, obviamente hay proyectos en los que definitivamente sí hay una intención por hacerlo, pero en la gran mayoría todavía no. O sea, su idea de disrupción es simplemente, en lugar de ser rojo, voy a ser verde, ¿no? O más bien, tal vez ni eso, o sea, voy a ser un rojo más claro, un rojo más oscuro, pero sigo siendo rojo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero esto obviamente en el área de los nombres. Y hace no mucho, en una entrada de blog que escribía, hablaba justamente de, por ejemplo, muchas empresas de tecnología, que son empresas que su producto es hiper innovador, o sea, que realmente está haciendo un cambio gigantesco en su industria, pero tienen un nombre que es extremadamente común. Y poníamos, o sea, y ponía ejemplos de ahí de la cantidad de marcas que tienen que ver con finanzas o neobancos que tienen una K, ¿no? Como letra principal. Y al final del día es como, ok, en tu producto eres súper innovador, en tu industria es súper innovadora, pero tu marca no, o sea, tu marca sigue siendo muy, muy común, cuando debería de cumplir con eso, ¿no? Entonces, creo que lo que hicimos o lo que hemos hecho en estos años es aprender a identificar esos proyectos o cuáles realmente quieren ser innovadores desde antes de empezar a trabajar con ellos, para, por un lado, los que empezamos a identificar que realmente su idea de innovación no es innovadora para el mercado, ponerles, o sea, explicarles desde el principio el por qué esa idea que tienen probablemente no se las recomendamos hacer, ¿no? O usar, y por qué nosotros no lo hacemos. Entonces, a partir de ahí ya ellos mismos dicen, ok, muchos, la verdad es que muchos lo entienden a la perfección y se apoyan en nosotros para poder crear algo, ¿no? Que realmente sea innovador, porque pues no es... Muchas veces no es porque no quieran serlo, sino porque pues en esa área en específico, la que nosotros nos dedicamos, pues no tienen un conocimiento y es normal. O sea, yo no sé cómo programar una aplicación, ¿no? Entonces no me atrevería a decir lo que es innovador en programar una aplicación, así como ellos pues repiten a veces lo que ven en algún lado y dicen, pues quiero un nombre de este tipo. Cuando platicamos con ellos y cuando llegamos a estas conversaciones previas a trabajar, lo entienden y entonces trabajamos en conjunto. Hay algunos que no, y entonces por ende se van, pues no trabajan con nosotros, o sea, ya no empiezan un proyecto. Y los que aún así, porque pasa, aunque hablemos, aunque tengamos la conversación, aunque al final como que sí, y o no te ponen atención, o están ocupados en otras cosas, o realmente no están concentrados en lo que estamos tratando de trabajar en conjunto, y te dan el avión o te dicen que sí, pero ya cuando es el momento de la entrega, regresamos a la misma discusión que tuvimos al principio, pues también es un tema donde entendemos a la perfección que el proyecto no es de nosotros. Entonces, nuestro trabajo es darle las mejores recomendaciones que yo pueda. O sea, les doy el camino que yo considero que es el mejor y que puedo asegurar que va a ser un buen camino porque tengo el expertise y porque en esa área en específico el estudio tiene las bases para decir que ese camino es el correcto. No es el único, pero es el mejor para este momento en el que estamos. Si no lo quieren seguir, pues al final es su decisión completamente. O sea, mi trabajo es recomendar, pero ellos van a tomar la decisión. Entonces, a veces en este caso es como, ok, pues es esto. Si no lo quieres, si no te sirve, si crees que no es lo indicado, está bien. O sea, pues toma la decisión que tú quieras. Sin embargo, pues ya sobre esa decisión yo no puedo asegurarte pues nada. Incluso si estamos viendo en muchas ocasiones que el camino que quiere tomar el cliente le va a perjudicar, se lo hacemos saber. Si aún así lo quiere tomar, pues ya es bajo su responsabilidad y pues al final del día es su negocio, entonces él tiene que o ella tiene que decidir lo que quiere hacer. Y
otra cosa importante es que esto no es solamente algo, es algo que nosotros decimos, pero es algo que solamente Secret Name hace. O sea, ya hay muchísimas personas que ya se dedican a esto, que ya tienen sus propios emprendimientos, que ya tienen sus propios estudios, que compartan esas mismas ideas con nosotros, ¿no? Y que afortunadamente tenemos una comunidad bastante fuerte y bastante grande de personas que tienen estudios enfocados a la creación de nombres, con los cuales nos apoyamos entre todos, y van a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, ya no es un tema de si trabajas con Secret Name, esto es lo que vas a obtener, sino muchas veces no importa con quién trabajes, si es un estudio serio, formal, que está buscando la innovación, pues las conclusiones van a ser las mismas. Tal vez los resultados van a ser distintos, ¿no? Porque las propuestas van a ser diferentes, pero el enfoque va a ser el mismo. Totalmente. Por eso tratamos que desde nuestra comunicación, desde nuestros mensajes, desde lo que ves en nuestro Instagram, desde todo lo que platicamos en clases, materiales, etcétera, etcétera, esté enfocado en eso, en que entiendas nuestra forma de ver los nombres, que entiendas nuestra forma de trabajar, y si estás de acuerdo con ello, entonces trabajemos juntos. Si no, pues no tiene caso, ¿no? O sea, pues no vamos a llegar a un punto intermedio, no vamos a llegar a algo en conjunto. Ok, mencionaste algo que me parece muy importante, que es entender la forma de trabajar de ambas partes, ¿no? Como que siempre uno como creativo tiene la apertura o la obligación, entre comillas, entender cómo trabaja el otro, pero muy pocas veces somos quienes exigimos que también la otra parte entienda cómo trabajamos nosotros. Para ustedes, ¿cuál es la importancia y necesidad de que eso se cumpla? Que ambas partes, o sea, que sobre todo los clientes se adapten a ustedes y entiendan cómo trabajan. Sobre todo porque es la forma en la que, o sea, al final es como, bueno, te contrato a ti porque necesito, por ejemplo, un nombre, pero quiero que lo hagas de una manera diferente a la que tú lo haces, ¿no? Y es como, bueno, pues, ok, supongamos que yo aceptara, pues lo más lógico es que me salga mal, ¿no? Lo más probable es que no pueda controlar las variables, lo más probable es que no llegue un resultado positivo, porque no es la manera en la que lo hago, porque pues llevo 12 años con prueba y error para llegar a un proceso que ya está pensado y medido, tiempos, formas, estructuras, formatos para obtener el mejor resultado posible. Es un trabajo que sigue activo, o sea que no, nuestro proceso lo cambiamos cada rato porque vamos encontrando cosas nuevas, vamos generando cosas nuevas, vamos experimentando cosas nuevas, con diferentes proyectos, con diferentes formatos, con diferentes cosas, para llegar al resultado más óptimo, ¿no? Entonces, tan solo, por ejemplo, hablando por mí, es un proceso que lleva 12 años, dedicándome todos los días a esto. El que si alguien viene y me dice, no, es que lo quiero que lo hagas diferente, pues no tiene las bases para poder hacerlo. No quiere decir que esté mal su idea, sino que simplemente es como si a mí me piden, oye, no hagas nombres, programa una app, pues puedo ver un tutorial en YouTube, puedo intentarlo, pero eso no quiere decir que lo voy a hacer bien. Entonces, pues no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer porque no me va a salir bien, ¿no? Al final del día. Pero si quieres que te haga un nombre, eso sí lo puedo hacer perfecto. Es lo mismo, al final quiero que entiendas la forma en la que yo lo hago, porque lo más valioso para mí, o sea, fuera de absolutamente todo, es mi proceso, porque es lo que me asegura que mi trabajo está donde debe de estar. Okay. Si tú no respetas ese proceso, no tienes que hacerlo y no te voy a obligar a hacerlo, simplemente no trabajemos juntos. O sea, habrá otra persona que tal vez se adapte más a lo que tú estés buscando, y qué bueno, o sea, qué bueno que existan más personas, qué bueno que existan más opciones. Puedes ir, ¿no? Puedes ir con ellos y tratar de trabajar igual y terminas más contento. Con nosotros es de esta manera. Entonces, cuando llegan y nos contratan, ya saben qué es lo que van a recibir, y el trato y el resultado normalmente siempre es bueno cuando se respeta ese proceso, ¿no? Entonces, pues es justamente un punto muy, muy importante, muy clave para nosotros, el hecho de no buscamos clientes porque o sea, no buscamos cualquier cliente, sino buscamos gente que quiera trabajar junto con nosotros, okay. Y que al final entienda lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que el resultado que va a obtener sepa que va con esa protección, esa revisión, esa validez que nuestro proceso le da. Afortunadamente, pues cada vez son
más los clientes que llegan en ese sentido y ya es raro o son muy pocos los clientes que no llegan con ese enfoque, ¿no? Ok. Esta es una pregunta que seguro te han hecho mucho, pero ¿cómo obtuviste esa confianza en ti mismo como creativo y obviamente con lo que haces y en el proceso que realizas? Porque creo que la trayectoria me queda claro que es fundamental, pero hay mucha gente que tiene mucha trayectoria y que aún así sigue sin confiar a tal grado de exponerme lo que tú me has contado, ¿no? O sea, a ver, o sea, es una relación, no es jerárquica, o sea, no es que tú estés arriba y yo esté abajo, o sea, estamos al mismo nivel porque tú me estás buscando porque yo tengo una solución y pues tú tienes algo que yo también necesito para que esto siga, ¿no? Para que esta infraestructura se construya. Claro. Y, o sea, tú a nivel a lo mejor personal, a lo mejor creativo, ¿cómo has logrado hacerte de herramientas para confiar tanto en lo que haces como en lo que eres? Uno, porque me gusta mucho lo que hago. Entonces, eso de entrada provoca que lo haga, me paguen o no me paguen, lo haga todos los días. O sea, que lo haya hecho durante 12 años de manera diaria y constante, esté o no esté trabajando. Entonces, eso me lleva a un grado de especialización, porque no voy a decir que es perfecto, o sea, por supuesto que no es perfecto, pero sí es un punto de especialización muy grande, ¿no? Que difícilmente llegas a él si no disfrutas mucho de lo que haces. Entonces, puede ser que alguien que es un ilustrador, una ilustradora increíble, seguramente es porque le gusta dibujar, ilustrar, la manera en la que ilustre, ¿no? Digamos, dibujando, porque le gusta hacerlo desde que es pequeña y porque lo hace todos los días, le estén pagando o no le estén pagando, lo hace para ella, ¿no? Y luego lo hace para clientes, pero lo hace. Entonces llega un punto en el que pues son horas, o sea, simplemente se resume a la cantidad de horas que llevas haciéndolo. Okay. Entonces esa es una de las cosas que nos dan esa habilidad. Y hay un concepto que he estado trabajando en los últimos años, que es el costo acumulativo, ¿no? Okay. El costo acumulativo hace referencia a la cantidad de cosas o la cantidad de horas que le has dedicado a algo y que te da pues experiencia sobre eso, ¿no? No solamente porque lo vas a hacer mejor, sino porque has visto muchas cosas que han sucedido alrededor de esto. Es como, y se llama costo acumulativo porque es el costo de llevar tiempo haciendo lo que haces. ¿A qué me refiero? De repente cuando vamos a cotizarle a un cliente, pues, lo primero que se nos ocurre obviamente es cotizarle por horas, ¿no? Es como, tu proyecto me va a tomar 3 horas. Entonces mi hora está a 100 pesos, son 300 pesos. Va. Pero cuando estás empezando, pues tal vez ese proyecto te tome 3 horas y le vas a cobrar 300 pesos, ¿no? Pero después de un año, tal vez ese proyecto ya no te tome 3 horas, ya te tome 1 hora, porque ya te volviste bueno en eso, ¿no? Porque ya lo hiciste durante un año. Claro. Supongamos que tu hora ya no cuesta 100 pesos, ya cuesta más cara. Pero si le sigues cotizando por horas, siempre vas a perder porque mientras mejor te hagas, más rápido lo vas a hacer. ¿Eso quiere decir que le vas a cobrar menos? No, sino por el contrario, tu costo acumulativo te dice que puedes contratar a alguien que ha hecho esto por poco tiempo y que le va a tomar cierta cantidad de horas, o me puedes contratar a mí que lo he hecho por, voy a poner un ejemplo, 10 años y que tal vez hacerlo me va a tomar 5 minutos, pero esos 5 minutos es el resultado final de 10 años de trabajo, ¿no? Entonces, ese costo acumulativo es una de las cosas principales para determinar el hecho de decir, ¿sabes qué? Simplemente por la cantidad de tiempo, horas, años que le llevo dedicando diariamente a esto, porque me gusta hacerlo, porque no solamente es mi trabajo, sino es algo que me apasiona, tengo las herramientas para poderte decir esto sí, esto no, esto te lo recomiendo, esto no te lo recomiendo y pues te voy a dar lo mejor que yo pueda, porque también, por supuesto, ya de manera yo personal, ya no voy a hablar por el equipo, por el estudio, pues soy el primero el que va a ver el trabajo mío, por ejemplo, y va a decir esto está bien o esto está mal, ¿no? O no consideré esto o sí consideré esto. Entonces, es ahí donde, pues, lo mismo, si el cliente llega con nosotros, con Secret Name, y es un despacho de arquitectos, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo construir una casa, no tengo la menor idea ni cómo diseñar, ni cómo hacer un render. En ese sentido, él sabe mucho más que yo, ¿no? Pero yo sé más de cómo transformar eso que quiere decir en un nombre y en una historia.
Eso sí, yo tengo mucho más conocimiento, por más que ese cliente lo haya hecho alguna vez o lo haya hecho por los últimos 2 años o le haya puesto el nombre a 3 negocios anteriores. Tengo más tiempo haciéndolo. Por ende, entonces necesito que me des todo lo que quieras decir y yo lo voy a transformar. Por eso somos iguales. O sea, al final necesito de ti, de tu conocimiento y de tu expertise en el área, y yo le voy a poner mi conocimiento y mi expertise en esta área. No te voy a decir cómo construir una casa, ni cómo entregar unos planos, ni cómo entregar un render. Te voy a decir cómo comunicarlo. Entonces cada uno en su área, que es bueno, pues empieza a trabajar de esa manera, y por eso hacemos un equipo, ¿no? Entonces así en cualquier giro, en cualquier industria. Ese es el punto. Cuando, por ejemplo, nos toca trabajar después con un estudio de diseño o con un diseñador o posterior a nuestro trabajo, ¿no? Ya sé que el cliente nos los pida, o ya sé que el estudio de diseño es el que nos mandó el cliente, etcétera, etcétera. Nosotros damos nuestro punto de vista de cómo nos imaginamos cosas y damos algunas referencias. Pero la decisión final de absolutamente todo es del área de diseño. O sea, yo jamás, ni el estudio jamás se metería en decir, yo creo que ese diseño está mal, o yo creo que en lugar de esto sería esto, o yo creo... No, este es mi enfoque, esto es lo que yo me imagino, pero yo no soy experto en eso, entonces hazle caso al diseñador o diseñadora. O sea, totalmente, ¿no? Entonces, entendiendo eso también, pues podemos trabajar de esa manera, pues conjunta, ¿no? Que es el punto a tocar. Entonces yo creo que es eso. O sea, al final si de repente, como tú decías, o sea, hay muchas personas que se acercan conmigo para darles una asesoría y están en este tema de que nos pasa a todos en algún momento, de que no sé si soy suficientemente bueno, no sé si realmente lo que estoy haciendo está bien o no, no sé si arriesgarme a decir que esto es lo bueno, ¿no? Y lo demás no, porque no sé si confío al 100% en mi criterio. ¿Qué tal si estoy mal, no? Y lo que yo siempre les digo es, uno, confía en ti, o sea, confía en tu criterio, porque por algo estás aquí, por algo lo estás haciendo y por eso, por algo conseguiste ese cliente, punto 1. Y 2, o sea, si realmente estás haciendo algo que te gusta, si realmente te dedicas a esto que te apasiona, de entrada tienes que justamente esto, o sea, lo vas a hacer estés o no estés en un horario laboral, en mayor o menor medida, ¿no? Pero al final el hacerlo de esa manera te va a dar pues esas horas que van a empezar a demostrar si estás bien o estás mal. Simplemente porque vas a hacer un proyecto que luego va a tener 1 año de existencia, 2 años de existencia, 3 años de existencia. Y si tú volteas a ver y empiezas a analizar qué de lo que hiciste funcionó, qué de lo que hiciste no funcionó, qué pudiste haber hecho mejor, y eres autocrítico en ese sentido, tus próximos clientes van a recibir ese análisis tuyo que tú ya hiciste internamente, y entonces vas a ser un mejor diseñador, por ejemplo, sí, ¿no? Un mejor trabajo. Y vas a hacer un mejor trabajo, y entonces otra vez vuelvo a ese concepto de costo acumulativo, va a ser mayor. Así es donde te das cuenta que, oye, o sea, sí sé cosas, sí hago bien mi trabajo, sí tengo la capacidad de hacerlo. Y se trata nada más de confiar en ti mismo. O sea, al final es eso. Creo que cada quien se puede dedicar a lo que más le gusta y probablemente va a encontrar mejores soluciones a todo, ¿no? Ok, totalmente. Dentro de tu comunidad de seguidores, pues no solamente tienes gente interesada en naming, también creo que tienes a muchos creativos como yo, como diseñadores, etcétera, que a los que nos das contenido de valor que nos ayuda a cuestionarnos cosas. Bajo esta primicia, ¿tú qué crees que le hace falta a la industria creativa, por ejemplo, que intentas de alguna manera ayudarnos o resolver a través tanto de la estructura del estudio como del contenido que nos compartes? Yo creo que uno, como tú decías, cuestionarse, o sea, cuestionarse todo. Yo después de cada taller, después de cada clase, siempre les digo, todo lo que yo les dije, o sea, no lo crean al 100%, cuestiónenselo, aplíquenlo, siempre, y cuestiónenselo cada cierto tiempo también. O sea, no porque algo les funcionó hoy, les va a funcionar en un mes o en un año. Las cosas cambian y entonces tienen que aprender a ese cambio. La resistencia al cambio es al final tu peor enemigo. Lo que yo enseñé en mi curso hace 5 años no es lo mismo
que enseñé en el curso que tuve este sábado. Cambiaron muchas cosas y muchas cosas incluso se contradijeron porque las cosas cambiaron. Yo cambié, la industria cambió, o sea, y no me puedo quedar en ese, o sea, estacionado en ya tengo este conocimiento, ya me va bien, ya tengo clientes y ahí me voy a quedar. Entonces creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Y parte creo de la confianza en nosotros mismos, en, ok, tengo que hacerle caso al experto, ¿no? ¿Y por qué considero que el experto? Es porque ganó premios, porque está publicado en tal lugar, porque está validado por otras personas, pero en lugar de verlo como una oportunidad para darnos cuenta de qué camino tomó e intentarlo para ver si nos funciona, lo vemos con ojos de, esa es la respuesta, ¿no? Y esa es la respuesta para todo y para nosotros. Ahora, no es que el que lo está diciendo esté mal, sino simplemente que es su camino y su enfoque. Nosotros como consumidores tenemos que aprender a tomar eso como una opción, no como un todo, ¿no? Entonces, eso principalmente creo que es lo importante, el cuestionarnos ese tipo de situaciones y que eso nos lleve a generar nuevo conocimiento, porque a veces ese es el problema. No generamos nuevo conocimiento, sino simplemente repetimos el conocimiento que ya está. ¿Que funciona en cierto periodo de tiempo? Sí, pero llega el momento en el que ya, pues por cuestiones naturales, termina siendo obsoleto y no cambiamos porque simplemente no estamos como preparados para ello, ¿no? O porque sentimos que si lo nuevo se vuelve lo principal para todo el mundo, nosotros nos vamos a quedar obsoletos también, ¿no? De lo que ya sabíamos, en lo que ya éramos expertos, pues ya no va a servir, ¿no? Cuando pues la realidad es que una cosa es que seamos especialistas en algo y otra cosa es que seamos expertos en algo. Entonces es muy diferente, porque la expertise se va a acabar eventualmente, porque pues, ¿no? O sea, las cosas van a cambiar. Los que eran expertos en, no sé, en relojes de péndulo, pues siguen siendo expertos en relojes de péndulo, pero ya no se hacen relojes de péndulo como se hacían antes, ¿no? Entonces, la expertise sigue, pero no quiere decir que sea útil hoy en día. Entonces, en cambio, si son especialistas en una área, pueden evolucionar, ¿no? O sea, pueden avanzar. Entonces, soy especialista en relojes. Un momento fue de péndulo, luego fueron de cuerda, luego fueron digitales, ahora, o sea, y puedo ir cambiando con ello. Entonces creo que esa es la perspectiva, ¿no? O el objetivo a todo esto. Ok, me llama mucho la atención también esta parte que mencionabas de la autocrítica. ¿Cómo has logrado tú desarrollar esta parte sin caer en escenarios de autosabotaje, ¿no? O sea, cómo generar una autocrítica que te encamine a la evolución y obviamente a la mejora de tu trabajo? Porque, o sea, esta autocrítica viene no de lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, sino de cómo lo mejoraría. O sea, así sea lo que esté haciendo, es cómo lo haría mejor. Entendiendo, que siempre, todo lo que hagamos siempre puede estar mejor. O sea, siempre, nunca se va a acabar la mejora. Por eso el concepto de mejora continua existe, porque siempre puede estar mejor y mientras más horas le dediques, mejor va a estar. Entonces, cada cosa que hago, pues pienso cómo lo haría mejor, ¿no? Para que la siguiente vez lo haga un poco mejor y la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez. Entonces no está bajo el ojo de esto estuvo mal y hay que cambiarlo por completo, sino ok, se hizo bajo las condiciones que se tuvieron que hacer y bajo los criterios que se tuvo en ese momento, ¿cómo lo haríamos de una mejor manera? Incluso a veces lo hacemos, ¿no? Por eso, muchas veces de las cosas que yo les digo es que cuando armas un portafolio creativo, una de las cosas o una de las preguntas más comunes es, oye, pero ¿qué pasa si el proyecto no terminó como yo quería que terminara? Porque pues el cliente hizo cambios, ¿qué hago? ¿No? Porque, o sea, si lo publico como realmente salió, pues al final no es del todo de mi agrado, ¿no? Sí. Pero si lo publico como yo lo hice, pues no es el real, ¿no? Y es ahí donde les digo, es que el portafolio sirve para mostrar tu idea, tu capacidad, tu visión de lo que estás haciendo, no la del cliente, porque al final del día, el cliente es ese cliente específico al cual ya no lo vas a volver a tener, o sea, ya no va a llegar otro al que le hagas lo mismo porque pues no puedes hacer dos proyectos iguales y tiene mucho más valor mostrar el cómo tú lo harías.
Sí. Entonces, no porque un proyecto haya terminado de la manera en la que tal vez no era tu favorito, no es que esté mal, solo que no era tu proyecto ideal y te gustaba más otra propuesta que hiciste, pues mejor muestra esa otra propuesta, porque esa representa más lo que tú eres. Sí. Hacia eso va la autocrítica, sino decir, oye, esto pues no terminó del todo de mi agrado, pero pues porque hubo estas condiciones y pues necesitaba que me pagaran, entonces lo terminé, ahí está, listo, ¿no? Pero ¿cómo yo lo hubiera hecho? Aquí lo tengo. Entonces, en eso me voy a enfocar. Y eso es lo que voy a contar y eso es lo que voy a mostrar. Entonces, hacia allá va mucho de este enfoque. ¿Tú consideras que esa justo malinterpretación de lo que se tiene que mostrar en el portafolio, que siempre es el resultado y no la capacidad que uno tiene de crear cualquier cosa, es lo que deriva en esta justo idea de competencia, que no es esta parte de, bueno, competir significa que soy competente, ¿no? O sea, la raíz es, o sea, no es que todos estemos agarrados del mismo brazo y yendo hacia la misma meta, sino cada quien trae su ritmo, su constancia, su sostenibilidad, etcétera. ¿Tú crees que esa es la razón por la que sienten, sobre todo los creativos, que hay esta competencia tóxica, insana de todos queremos ir hacia el mismo lado y tú me estás sacando ventaja? Sí, y sobre todo el creer que, o sea, cuando hay un proyecto, supongamos, tuviéramos un imaginario, ¿no? Y todos estuviéramos en una misma oficina. Y entonces es esta idea de hay una sola puerta donde va a entrar un cliente, ¿no? Entonces, todos nos vamos a pelear por ese cliente. Cuando la realidad es que existen cientos de puertas, cada uno está en su propia oficina y hay cientos de personas entrando en esas cientos de puertas. Entonces no tengo que responderles a todos, o sea, no tengo que ser competente para todos. Va a haber gente que diga que mi trabajo no sirve y eso va a pasar por mera estadística. O sea, va a haber gente al que va a odiar mi trabajo, pero también de la misma manera va a haber gente que va a amar mi trabajo. Entonces nada más tengo que fijarme, ¿él odia o ama mi trabajo? Lo odia, ok, no me acerco a él. ¿Él lo ama? Perfecto, a él le ayudo y hago todo lo que pueda porque su proyecto funcione bien. El problema viene cuando quiero a los dos o cuando uno termino frustrado y termino con este sentimiento de que no soy bueno y de que no sirvo para esto y de que mi trabajo está mal, y me creo eso, ¿no? Entonces, por eso también una de las cosas que digo constantemente es, y se los digo a todos en el estudio también, ¿no? Que el chiste de este tipo de trabajos es que no se crean ni lo bueno ni lo malo. O sea, que no se crean ni cuando les digan que su trabajo no sirve y que estuvo horrible, ni tampoco se crean cuando te digan que su trabajo es increíble y que todo está muy bien, porque es subjetivo. Porque el mismo proyecto, la misma cosa le va a encantar a uno y va a odiar a otro. Si nos clavamos o si nos creemos eso, pues vamos a estar en un sub y baja de emociones en el cual soy el mejor del mundo, soy el peor del mundo, soy el mejor del mundo, soy el peor del mundo. Si por el contrario dices, o sea, el que te dice que tu trabajo es increíble y que lo ama, muchas gracias, obviamente le agradeces, pero es tu opinión, ¿no? Es como que, ok, muchas gracias, es tu opinión, muy bien, gracias. Y no te lo tomas personal. De la misma manera, cuando alguien te diga tu trabajo no sirve y está horrible, pues es tu opinión, muchas gracias. O sea, tampoco me lo tomo personal. O sea, no porque tú me digas que está bien o me digas que está mal, quiere decir que así es. Importa más lo que yo crea de mí. Total. Cuando empezamos a entender eso, es cuando entonces decimos, ok, ¿no? O sea, tengo mi propio camino, puedo hacer las cosas de mi propia manera y va a llegar gente que confíe en esto que yo creo. Y entonces no me tengo que pelear con nadie, o sea, no tengo que competir contra nadie. Cada uno tiene su propia puerta donde están entrando sus propios clientes y no hay nadie más. Cuando entendemos eso, es mucho mejor. Y parte todo desde la creación de contenido. ¿Por qué? Que estamos mostrando al público, estamos mostrando cosas genéricas, estamos mostrando tips de diseño que ya lo mostraron 100 cuentas, en lugar de mostrar el por qué crees para ti que esos tips de diseño son buenos o son malos, y cuáles están bien y cuáles están mal para ti. Eso tiene mucho más valor porque entonces entiendo a la persona detrás de la cuenta, o personas, ¿no? Pues no tiene que ser una. Entiendo que hay humanos pensando detrás de esto que me están mostrando y no solo es pues alguien que está repitiendo y repitiendo y repitiendo algo. Cuando hacemos eso, vamos entonces captando no al público en general, sino al público que es mío, o sea, mi público al cual yo le puedo tener toda la atención, todo el cariño del mundo y con el que puedo trabajar muy bien.
Totalmente. Y bueno, me parece que en toda esta conversación que hemos tenido, y que te agradezco muchísimo porque creo que todo lo que nos has compartido es muy valioso, que a lo mejor puede sonar disruptivo, que a lo mejor puede sonar un poco hasta, como dicen, o sea, los defeños, ¿no? O sea, como golpeado de, ay, no, es que, o sea, no me lo estás diciendo sin apapacho, sin cariñito, porque así son las cosas, ¿no? O sea, hay muchas veces que en amortiguar los mensajes perdemos el sentido y el porqué de lo que queremos comunicar. Y me parece que todo lo que hemos platicado es justo, muy valioso. Ahora me gustaría preguntarte, ¿tú qué consideras o qué valoras de la creatividad, de hacer lo que haces y de los proyectos con los que has trabajado? Creo que lo primero, o sea, sobre todas las cosas, es que pues cada proyecto me permite hacer las cosas que me gustan. Entonces, y poder vivir de eso, pues es lo mejor, o sea, está increíble. Por eso también al final pues agradezco mucho a todas las personas que se acercan, ya sea porque quieren trabajar con Secret Name, porque quieren trabajar conmigo específicamente, porque quieren trabajar con alguien que está en el estudio, porque, o sea, todos los que están en el estudio son gente extremadamente talentosa, mucho mejor que yo en muchas áreas, ¿no? En las cuales por eso cada uno tiene sus proyectos y por eso cada uno tiene sus líneas de trabajo. Entonces eso de primera instancia, y sobre todo saber que hace tiempo, ¿no? En una conferencia recuerdo muy bien que hablaba Guillermo del Toro, ¿no? De cuando ganó el Oscar, hablaba de cuando había ganado el Oscar y que lo más valioso que él tenía era que el Oscar lo había ganado decía, o sea, yo gané el Oscar con mis monstruos, ¿no? O sea, en el sentido de que pude haber hecho películas que sabía que iban a ganar el Oscar, o sea, pude hacer cosas que sabía que estaban perfectamente alineadas a lo que la gente esperaba y eso iba a hacer que ganara un Oscar. Pero el hecho de hacer lo que yo quería hacer, lo que a mí me gustaba y como yo veía el mundo, aunque iba en contra de todo eso, pero que al final eso es lo que provocó que ganara un Oscar, no solo por ganar el Oscar, sino porque fue con mis ideas, es lo más valioso. Y creo que a eso mismo voy, ¿no? Al final, que Secret Name exista y que esté donde esté y que haga lo que haga y que la gente confíe en él, más allá de solo, o sea, más allá de clientes, o sea, más allá de necesito un nombre y ya, sino quiero trabajar con ustedes, o sea, eso es lo mejor y que además sea de la manera en la que nosotros lo hacemos, vemos y creemos que se debe de hacer y que la persona confíe en eso, es lo mejor, ¿no? Recuerdo que cuando empezamos el estudio teníamos que luchar un poco en contra, ¿no? De que todos llegaban y todos los briefs eran, quiero un nombre corto, fácil de pronunciar, ¿no? Y nosotros, no, o sea, es que eso no, eso ya no funciona, o sea, llevan muchos años que ya no es útil y que al contrario, o sea, llegan con nosotros empresas que hicieron eso y que pues tuvieron problemas de todo tipo y que ahora tienen que cambiar su nombre 5, 6, 7 años después. Entonces, pues vamos a ahorrarnos eso, ¿no? Y era un ir y venir de explicarles eso, cuando pudo haber sido muy fácil para nosotros hacer eso, porque pues por supuesto que lo podemos hacer, es la forma más fácil de hacerlo, porque tiene el mayor riesgo. Entonces pudimos haber hecho eso, pudimos tener más clientes, pudimos tener más crecimiento económico sobre todo, más rápido, pero no era nuestro objetivo. Y al final el hacerlo de la manera que nosotros creíamos que era lo mejor, y que pues el tiempo nos dio la razón, pues termina siendo todavía más satisfactorio porque no tuvimos que cambiar, sino evolucionamos a nuestro ritmo y la gente lo entendió y cada vez llegó más personas que ya no buscaban eso, sino al contrario, necesito un hombre, quiero trabajar con ustedes, tú dime cómo lo hacemos. Ah, perfecto, ¿no? Y eso es lo mejor que os puede pasar. Ok, y bueno, ya para finalizar, cuéntame, ¿cuál es la siguiente fase de evolución que sigue para Secret Name este año? Pues hay varias cosas que estamos haciendo. De entrada, hace poco igual lo platicaba, ¿no? 2023 fue un año en el que crecimos mucho en el sentido de el tipo de proyectos o el tipo de empresas con las que empezamos a trabajar. O sea, años anteriores ya habíamos trabajado con varias empresas ya de otro carácter, ¿no? En el sentido de
Ya empezamos a trabajar con empresas como Hilton, como Luna, o sea, que ya como Coppel, o sea, en otros retos distintos a desde cero, ¿no? Desde una empresa que va empezando. Pero el año pasado eso se potencializó mucho más con otro tipo de productos, con otro tipo de empresas, y este 2024, pues, sobre todo ya habiendo pasado enero, nos damos cuenta que ese va a ser como el camino principal, ¿no? Nos encanta y creo que disfrutamos muchísimo más estos proyectos que hacemos desde cero porque nos da la oportunidad de moldear cosas, pero también encontramos que estas empresas están empezando a confiar en nosotros, y eso otra vez vuelve a lo mismo, o sea, donde no tuvimos que nosotros ir a buscarlos, sino ellos voltearon a ver y dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer las cosas que hacíamos antes porque tenemos muchos problemas. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Ah, mira, hay esta empresa, vamos a ver cómo lo hace. Y entonces cuando llegan con nosotros ya no es un tema de, oye, te voy a invitar a hacer un pitch, o oye, quiero que me presentes y me convenzas de que te contrate. No, es, ya vi todo esto que hiciste, me encanta, quiero trabajar contigo, ¿qué podemos hacer? Y viene con toda la disposición y aceptando absolutamente todos los términos que nosotros tengamos, y se vuelve una relación muy padre. Entonces mucho va para allá, o sea, ya el día a día de Secret Name, pero lo otro es que también pues nuestro trabajo más grande es seguir formando una industria de naming creators alrededor de Latinoamérica, y tal vez expandirlo a pues, muchos otros continentes. El año pasado tuvimos la primera edición de los premios BLA de naming, que fue un éxito y que funcionó muy bien, y que la verdad, o sea, personalmente estuve muy contento, pero todos los que participaron y todos alrededor de esto me externaron de una manera muy sincera su emoción por el proyecto. Tanto ganaron como si no ganaron, por muchas razones. Y entonces viene la edición 2 y la edición 3, y que esto se haga de manera anual y que vaya creciendo, también es algo que tenemos que hacer sí o sí, en pro de que estas personas que concursan, por un lado, obtengan, porque lo que se hace, por ejemplo, una de las cosas es, como estándar o emblema de estos premios, es que todos los participantes reciben un feedback de todos los jurados. O sea, de manera personal, cada participante, gane o no gane, recibe un feedback de cada jurado que consideró que estuvo bien, que consideró que estuvo mal, y pues recomendaciones para avanzar. De entrada, eso que en la mayoría de los premios no tenemos, es algo que queríamos lograr. Y dos, que los que ganen los premios pues tengan esa herramienta para cobrar mejor su trabajo y que confíen más en ellos, ¿no? Entonces, este segundo año pues vamos a seguir buscando eso, y vamos a seguir que más gente pueda participar para que pueda crecer, para que pueda evolucionar y para que pueda cobrar mejor por su trabajo y que confíe más en su trabajo. Ese es el objetivo principal de los premios. O sea, ese es el punto central y por qué existen y por qué están ahí. Entonces, eso viene mucho de este año para el estudio también. Ok, buenísimo. Pues ahora sí, ya si nos puedes compartir, yo seguramente ya si ven esta entrevista es porque te siguen, pero para las personas que de Gajo de Naranja que no tienen el gusto de seguirte, si nos puedes compartir en dónde te pueden encontrar a ti, en dónde pueden encontrar a Secret Name, en dónde pueden encontrar todo lo que haces para la industria y para la industria del naming, te lo agradecería muchísimo. Pues principalmente creo que en la red que estoy más activo es en Instagram. O sea, pueden seguir a Secret Name como Secret Name MX, o a mí como Carlos R. Cornejo en Instagram. También pues mucho de lo que hacemos está dentro de la página web, secretname.mx. Ahí está un blog que escribo de manera muy muy regular, con todos estos temas. Está el podcast, que también está en la página web, pero pues lo pueden encontrar en YouTube o en cualquier plataforma de podcast, que se llama Indescriptivo. Pero si se van a la página web, ahí está toda la información. Igual en el Instagram está como todo. Entonces, esos son como los canales principales de comunicación, para que vean también un poco de cómo pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Totalmente, y sí, lo recomiendo muchísimo porque sí tiene como esta, o sea, me parece que todo lo que son se transmite de manera muy clara y sobre todo de manera muy valiosa.